Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Tatiana Corrales y en esta ocasión le voy a hablar acerca de los ángulos. Bueno, para empezar, podemos decir que los ángulos se los puede representar con letras, como en este caso A, B, C. Ya, y se lo puede nombrar como un ángulo alfa. Ya, la representación siempre va a ser tomando en cuenta el vértice. Podemos nombrarle A, B. Podemos tomar el nombre del ángulo, que sería alfa, y puede ser el ángulo A, B, C, siempre tomando el vértice como medio, punto medio del ángulo. ¿Ya? También podemos decir que los ángulos pueden estar representados ya sea en grados o puede estar en radianes. Ya tenemos algunos teoremas de los ángulos para poder resolver los ejercicios. Bueno, podemos decir que los ángulos se clasifican por la medición de sus ángulos y por la posición. Por la medición de sus ángulos tenemos de dos tipos. Los complementarios, que podemos decir que la suma de sus ángulos nos tiene que dar, la suma de los complementarios son la suma de sus ángulos 90 grados. Entonces, si tendríamos un ángulo 1, un ángulo 2, la suma de sus ángulos, 1 más 2, es igual a 90 grados. 90 grados. De igual manera, clasifican los suplementarios, que nos dicen que la suma de sus ángulos nos dan, nos tiene que dar la suma de sus ángulos, nos tiene que dar 180 grados. Igual si tenemos un ángulo 1 y un ángulo 2, la suma de sus ángulos es igual a 180 grados. ¿Ya? También tenemos los ángulos que se clasifican por su posición, como son los adyacentes y los opuestos por el vértice. Simplemente es esto, ¿no? Esto es un ángulo 1, un ángulo 2. Como son opuestos por el vértice, el ángulo 1 es igual al ángulo 2. ¿Ya? De igual manera, si tenemos un ángulo 3 y 4, el ángulo 1 va a ser adyacente con el ángulo 3. Listo. Ya tenemos algunos teoremas para poder realizar los ejercicios. Entonces, bueno, si tenemos, considerando que tenemos dos líneas paralelas y una transversal, podemos decir, nombramos a cada ángulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, en honor al tiempo, vamos a explicar solo acerca de un par de ángulos. Tenemos los opuestos por el vértice, que serían el 1, 4. Esto quiere decir que el ángulo 1 va a ser igual al ángulo 4. Ya tenemos los ángulos alternos internos, que pueden ser el 3, el 6, el 4 y el 5. En este caso le vamos a poner el 3 y 6. Esto quiere decir que el ángulo 3 va a ser igual al ángulo 6. También tenemos los ángulos alternos externos, que sería el 1, el 2, el 7 y el 8. O sea, el 1, el 8, el 2 y el 7. ¿Ya? Entonces, en este caso cogeríamos el 2 y el 7. El 2, que el ángulo 2 va a ser igual al ángulo 7. Y por último tenemos los ángulos correspondientes, que son el 1, 2, 5, 6 o el 3, 4, 7 y 8. ¿Esto qué quiere decir? Que el ángulo 1 va a ser igual al ángulo 5.
va a ser igual al ángulo 5. Ya, y con esos teoremas podemos empezar con la resolución de los ejercicios. Ya para esto ya tenemos un ejercicio aquí donde nos pide lo que nos pide del valor de x. Y bueno, ya tenemos una respuesta que nos dan, la respuesta es 40. Ya, pero ahora vamos a ver cómo llegamos a hacer esto. Para eso primero podemos prolongar las transversales que tenemos para poder encontrar el valor de los ángulos y así aplicar los teoremas. Ya para eso sabemos que con este son ángulos correspondientes, por lo tanto este es 30 grados. ¿Sí? Tenemos que 80 y este ángulo de aquí son suplementarios. Por eso esto es 180 menos 80, este valor es de 100. ¿Listo? Y por último tenemos un polígono y sabemos que la suma de los ángulos internos de un polígono nos daría 360. Aquí como tenemos un ángulo de 90 grados, sería que el ángulo de 90 más el ángulo de 100 más el ángulo de 100 más el ángulo de 30 y le vamos a nombrar este ángulo y más y es igual a 180. ¿Listo? 90 más 100, 190 más 30, 220, sería y es igual perdón, aquí es 360. 360 a 360 más menos 220. ¿Sí? La resta es igual a 140. Ya tendríamos que el valor de y es 140. Listo. Ahora, como tenemos igual aquí ángulos suplementarios, podemos decir que x más 140 es igual a 180, por lo que x es igual a 180 menos 140, que nos da un ángulo de 40 grados. Y es la respuesta que tenemos aquí. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias.